Proseguimos con Línea de Fuego por NEC Televisión. Conecta contigo, conversando con Sandro Briceño, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sandro, antes de que continuemos con el tema que estamos abordando sobre lo de la decisión del presidente de nombrar una Asamblea Nacional Constituyente comunal y derivada y popular, ¿no? Por aquí hay un mensaje de texto, hay varios mensajes de texto, pero hay uno en particular que quiero darle lectura, porque a mí me gusta dar respuesta, porque a mí si es verdad que yo no tengo pruritos en ninguna naturaleza. Dice: buenas noches, mi pregunta es sobre el carnet de la patria, ¿qué beneficio tiene? ¿Qué beneficio tiene? Y Jaime, usted lo sacó. Sí, yo saqué el carnet de la patria, yo lo saqué, pero voy a explicar por qué. Yo recuerdo que hace más de 2 años yo me compré un vehículo blanco de placas taxi y yo le había dicho a los taxistas que yo iba a taxiar para ver cómo era el procedimiento de los taxis y poder hablar con propiedad. El sentir. Sí, sí, y a ver cómo era. Sí, claro, claro. Pero no porque yo iba a vivir de eso. Pero no era porque iba a vivir de eso. Y taxié un tiempo, la gente me reconocía, la gente me veía en el taxi y me decía: usted es el hombre del programa y tal, usted es el de Línea de Fuego y tal. Sí. El de Primicia también y tal. Bueno, lo hice por un tiempo, me di cuenta cómo era el procedimiento y no lo hice más. No lo hice más porque no es mi intención ser taxista. No denigro de esa profesión o de ese oficio. Pero como mucha gente siempre hablaba del carnet de la patria, el carnet de la patria, el carnet que le obligan a la gente, que tiene que decir esto, que tiene, yo dije, la única manera que yo salga de duda es, sí, claro, es acudir a uno de estos procedimientos. Y yo conversé con el amigo Alexis Azuaje, concejal, y él me dijo: hay un operativo aquí en La Palmita. Y le dije: voy a ir para allá, ¿puedo? Me dice: sí, porque yo quiero conocer si realmente a uno lo obligan a una cosa o a la otra. Y cuando a mí me preguntaron que si yo militaba en un partido político, les dije a quien anotó, le dije: no milito en partido político ni voy a militar en partido político. Dejando claro que si eso era un proceso para inscribirme en un partido político de los del proceso revolucionario, que conmigo estaban muy equivocados. Fuera cual fuera, que conmigo estaban equivocados. Pero había una pregunta que mucha gente especulaba, que decían que a uno lo mandaban a firmar para solicitar la anulación de la Asamblea Nacional, y esa era la que más me intrigaba. Si realmente había alguna hoja de firma de eso, y yo quería ver si tenía un membrete, porque si a mí me ponen a firmar algo, yo agarro la hoja y le tomo fotografía en el encabezado para determinar si eso es cierto o no es cierto. Ahí no me pusieron a firmar absolutamente nada. Cédula, tomé su cédula y aquí está la cédula, y tomé lo suyo y aquí está su carnet. Yo no saqué el carnet porque yo no necesito de ningún tipo de beneficio por parte del Estado, porque para eso estudié yo periodismo. Y he ejercido 26 años sin necesidad de militar con ningún partido político, ni lo voy a hacer en este instante, ¿ok? Ni tampoco he sido funcionario público en ninguno de los ramos, ni en el lado de la oposición, ni en el lado del oficialismo. Y el simple hecho de haber acudido era porque yo como periodista tenía una curiosidad y quería saber cómo era ese procedimiento. Así de sencillo. Así de sencillo. Así como vas a ver, Ricardo, que es mentira muchas cosas que se ven. Bueno, pero estoy dándole respuesta, porque cuando hacen la pregunta es como que si creen que yo me voy a quedar callado, como si me voy a quedar callado, porque incluso, chicos, cuando salieron los operativos de los partidos políticos de validación, los amigos míos, porque tengo muchos amigos de los partidos políticos, me dicen: ¿tú vas a validar? Y yo no voy a validar. Yo no voy a validar. Me dice: ¿vas a firmar la carta a favor de la derogación de Obama? Mira, no voy a firmar. Porque incluso usted fue testigo, usted me dijo: Jaime, pero no vas a firmar. No, yo no voy a firmar. 2 anécdotas. Entonces, ¿a mí por qué me tienen que estarme vinculando con ningún partido político si yo no milito con ningún partido político? Mira, dentro del PSUV se ha tenido la tolerancia. Por ahí estuvo rodando en las redes sociales 2 fotografías, muchachos con franela de Voluntad Popular, fueron y sacaron su carnet de la patria. Y hubo un señor en Caño Seco, que yo fui testigo en ese momento. El señor llegó y dijo, sacó su carne, ¿en qué partido milita? Digo: copellano. Me pone ahí que soy copellano y quiero mirar que soy copellano. La muchacha le volteó el monitor y le dijo: señor, ¿sabe leerse? Le anotó su situación. Ahí no es que tiene que ser, no. Bueno, pero hay dirigentes del oficialismo que tratan de sacarle provecho, como queriendo decir: mira, tanto que son de la oposición y vinieron a de la patria. ¿Qué beneficios sí se tienen? Pero que te estoy diciendo que hay gente que trata de sacarle provecho. ¿Qué beneficios sí se tienen? Porque el presidente es una orden del presidente, ¿verdad? Para llegar donde no hemos llegado. De todas maneras, retomemos el tema. Tú estabas tratando de defender lo de la Asamblea Nacional Constituyente comunal o popular. Exacto. De allí
de que se está pidiendo elección en los que ellos dicen una fulana dictadura es que llaman. No hay, nunca se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, lo está haciendo el mismo presidente, convocando, se va por tierra, ¿sí? Eso es que aquí vivimos en lo que ellos pregonan. Sí, una Asamblea Nacional Constituyente donde va el pueblo a elegir las personas que, si Jaime Romero está legal ante el CNE y el Colegio Nacional de Periodistas, postula a Jaime Romero y Jaime Romero llega allá, bueno, Jaime Romero es constituyente, ¿por qué no? ¿Por qué denigrar de ese grupo de personas que a veces... Pero sé claro con la gente. Escucha. El gobierno quiere una constituyente para modificar algunos puntos muy particulares que van en beneficio del Estado. Exacto, y no de la constitución como tal. Escúchame, después eso se tiene que llevar a una aprobación. No, pero son dos cosas muy distintas, hermano. Si tú quieres una Asamblea Nacional Constituyente, no una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Pero fíjate, si no, no tiene sentido. No es que el presidente va a llegar a decir lo que dice la Asamblea Nacional Constituyente, no, eso hay que consultarlo también al pueblo. Eso se va a llevar a las bases. Sí, claro. Eso se va a llevar al pueblo. Pero yo te voy a preguntar a ti, ¿sí o no? Pero me vas a responder con seriedad. Me vas a responder con seriedad. La Asamblea Nacional Constituyente de la vez pasada tenía aproximadamente como unos 130, 125, 127, 150, no sé cuántos constituyentistas fueron. Creo que como 150, 160 constituyentistas. La vez pasada, año 1999. Yo te pregunto a ti lo siguiente en este instante. Si llegara a haber una Asamblea Nacional Constituyente, una elección para los constituyentistas, y a la oposición se le ocurriera participar, y espérate, se le ocurre participar, y ganan la mayoría de los constituyentistas, y cambian la Constitución, te pregunto yo a ti, ¿lo acepta el gobierno nacional? Compadre, ¿lo va a aceptar el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Lo va a aceptar el Consejo Nacional Electoral? ¿Lo va a aceptar el Partido Socialista de Venezuela? Se aceptaría como se aceptó la Asamblea Nacional. La aceptaron, pero no la validan porque no la dejan trabajar. No, pero es que hay dos personas, no la dejan trabajar, que están fuera de orden. No la dejan trabajar. Me está preguntando que te corresponda, si lo aceptaría. Uno, dos, ¿por qué? Porque después que ellos ganarían, en un supuesto negado, que ellos llegaran a ser, ellos no van a cambiar la Constitución porque son ellos. Eso iría a una consulta. Ellos elaboran la Constitución. Exacto, pero va a una consulta. Y luego va a un referéndum. Es la diferencia. Es la diferencia de lo que se hacía antes con la Constitución a lo que se hace ahorita. No, espérate un momentico. Desde el año 99, yo te voy a hablar de la historia más reciente, 99. No, pero háblame un poquito de la de atrás. La más reciente fue la del 99, porque tenemos que irnos para atrás. Porque la del 99 luego se sometió a una votación al pueblo, y el pueblo dijo, sí está de acuerdo con la Constitución, no artículo por artículo, de la Constitución completa. Ahora, yo te pregunto a ti, si gana una mayoría representantes de la oposición y construyen una nueva Constitución, y la Constitución es sometida al pueblo por el CNE, y gana esa Constitución, ustedes, los que son miembros del Partido Socialista de Venezuela y de la Fuerza Revolucionaria de la República, se reconocen como se han reconocido algunas victorias de la derecha. Por Dios, no reconoce la Asamblea Nacional que ganó en el año 2015. Pero es que está fuera de margen, Jaime, está ilegal. Pero ¿qué cuesta sacar los diputados? ¿Por qué no sacan los diputados? Espérate un momentico. ¿Te ha hecho esa pregunta? Resulta que aquí, en Venezuela, es ley para el gobierno, Resulta que cuando hay una sustitución de un gobernante, tiene que ir a un proceso electoral. Resulta que aquí en Venezuela eso no ha ocurrido, porque resulta que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que en Amazonas los diputados fueron apelados. Se les comprobó. No, bueno, pero un momentico, ¿por qué se han tardado tanto tiempo en ir a una elección de diputados en Amazonas? ¿Por qué no la pide la derecha? Espérate, ¿por qué no han ido a una elección? ¿Por qué no solicita la derecha? Es una decisión del CNE. ¿Por qué el CNE no ha convocado unas elecciones de nuevo? ¿Por qué no la solicita? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia no ordena al CNE que las haga? ¿Por qué no la solicita? No es la decisión de la oposición, es la decisión de la diferencia. Mira la diferencia que se hacía antes de la de ahorita, con la Constitución. Antes se cerraban 4 o 5 personas y sacaban los artículos de la Constitución. Ahora es que participa el pueblo. De donde tú dices para acá, ¿es que participa? ¿Cuántas? En el año 2005, cuando ganó toda la Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Asamblea Nacional, le dijeron, presidente de la República, tome, decida usted. No fue el que decidió el pueblo. No decidió la Constitución. No decidió los diputados ni del PSV, lo decidió todo el presidente de la República. Esa Constitución que defiende esa Constitución la decidió. No fue el pueblo. Pero no la decidió el pueblo. No la consultó. No la consultó. O sea, eso fueron decisiones por decreto presidencial. Yo soy bárbaro. No, vos sois el bárbaro, aquí soy vos. Vas a decir vos que no fue así.
No la consultó el pueblo. No, chico, no consultó la Constitución. Le dieron poderes plenipotenciarios al presidente consultó la Chávez. Constitución, no se fue a un sí contra uno. No, chico, eso fue en el 99, estoy hablando después, te hablé del año 2005. Te estoy hablando del año 2005. Acaba de decir, lo acaban de escuchar que acaba de decir, no, él consultó. No, te estoy hablando, eso fue en el 99, pero luego te dije la que en la elección del año 2005, no te hagas loco porque te estás haciendo el bárbaro. En el año 2005 ganó el PSV toda la Asamblea Nacional. Jaime, la Constitución y luego de la Asamblea Nacional, que es la mejor, tenía absoluta diputado, le dijo, presidente Chávez, usted gobierne por decreto, tome. Y le dieron para que Chávez pudiera mandar. La Constitución que ahí no le consultaron a ningún pueblo, fíjate, por favor. Fíjate, quienes votaron esa vez contra el no de la Constitución, ahorita la defienden. Fíjate, a esa vez votaron contra, no mandaron a votar contra. No hay otra Constitución. Entonces, ¿qué Constitución? La que nos estamos, pero si no hay estamos dando, cuando se hizo la reforma, cuando se hizo la reforma, ellos votaron contra el no. Pero si no hay otra ahorita. Ahorita ellos, si no hay otra. Ellos ahorita no quieren que haya una Asamblea Nacional Constituyente. No quieren que no haya una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué no la solicitaron? Como la está planteando Chávez. ¿Por qué ellos no la solicitaron? Maduro, Chávez no Maduro. ¿Por qué ellos no la solicitaron? Hermano. ¿Por qué ellos no la solicitaron? Planteando Maduro. ¿Por qué ellos no la solicitaron? ¿Por qué no permitieron el referendo revocatorio? ¿Por qué no la solicitaron? ¿Por qué no hicieron las elecciones? Porque estaba fuera de orden. Estaba fuera. Y las elecciones de 2006. Estaba en línea plana. En el año 2006 hubo elección de gobernadores. ¿Por qué no lo hicieron? Estaba en línea. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no hicieron las elecciones de gobernadores? Las elecciones de gobernadores no las han solicitado a la derecha. No, es que eso no tiene que solicitarlo, eso es por ley. Es que ahorita lo que está vencido ahorita. La del gobernador. Bueno, entonces, ¿y por qué no lo hicieron? Están enfrascados. El CNE, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué están enfrascados? El CNE, ¿por qué no lo hizo? El cronograma electoral que ellos están pidiendo. En el programa electoral que ellos están pidiendo, que están pidiendo. Eres un bárbaro. Eres un bárbaro, chico. Ellos no están pidiendo, ellos no están interesados en eso. No. Es que eso no es que si están interesados o no están interesados, porque eso no es. El CNE le dice a ellos, eso no es una decisión de los partidos políticos, eso es una decisión. El CNE le ha dicho en la Constitución que los periodos de los gobernadores ya se venció. El CNE se lo ha dicho. Sido cambiado en el año 2016. Mira, Jaime, lo que pasa es que ellos no tienen las cuestiones regionales, los liderazgos, ni regionales ni municipales. El PSV sí los tiene. El PSV tiene. ¿Y por qué no salió a elecciones en 2016? Una representación. ¿Por qué no salió a las elecciones en 2016? No, pero dame una respuesta. Exacto. Porque respóndeme eso primero y tendrían que salir con un solo partido. Y ellos no se pusieron de acuerdo. ¿Cómo que un solo partido? Porque cuando ellos solicitan el referéndum, ellos pudieron haber salido con la pura mesa de la unidad democrática. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron. Pero si el CNE no convocó. Oh, mano, ¿el CNE convocó? Porque estaban los partidos fuera. Chicos, por favor. ¿Por qué están validando? ¿Por qué están validando? Porque lo ordenó el CNE. Pero que el Tribunal Supremo de Justicia hace una orden. Y que el CNE quiere ir a perder tiempo para cuando ustedes salen de cuando ellos salen con la por favor, esa parte, por favor. todos esos militantes que toman la gente que está viendo el programa es ingenua. No, yo tampoco estoy considerando. Todos esos partidos van a existir cuando fueron a solicitar el referéndum. Chico, por favor, mira, mandaron a validar el plano general. Toda la militancia. Ya le plano general, ok. Mandaron a validar a todos los partidos de oposición y resulta que el TCJ decidió que los partidos de la revolución no tenían por qué irse a validar porque ellos ya habían participado, aunque no hubieran sacado el 1% en las elecciones pasadas. Ellos participaron, pero no sacaron el 1%. Nosotros no dejamos por fuera los demás partidos. Si no sacaron el 1%, el gran polo patriótico fue, el gran polo patriótico fue, pero ellos se dejaron por fuera, todos los partidos se unieron en uno solo. Pero se fueron el 1%. Pero no sacaron el 1%. Pero participamos. Pero no sacaron el 1%. La ley dice que tienen que sacar el 1%. Participamos. La ley dice que tienen que sacar el 1% y no lo sacaron. Y de pasaparo lo metieron en el cronograma de validación. ¿Por qué lo metió? Participamos. ¿Por qué lo metieron? Porque el presidente dice que se tienen que validarse. Pero el Tribunal Supremo de Justicia de la noche a la mañana dijo, no tienen por qué validarse. Solicitudes nuestras. No, por favor, hermano, por favor. Más evidente que de la manipulación política que hay a favor de los partidos de la revolución. Los partidos políticos. La MUS se llevó, mira, Jaime, cuando van a solicitar el referéndum, la MUS se lleva a todos los militantes de los demás partidos. En cambio, en el proceso revolucionario, cada quien fue por su lado. Y participó en las elecciones. ¿Y el 1%? El Poder Popular. ¿El que no sacó el 1%? Que participó en las elecciones. No, pero tiene que sacar el 1%, dice la ley. Participó en las elecciones. Tiene que sacar el 1% en el proceso, de lo contrario tiene que ir a un proceso de validación. Participar en el CNE, mantenerse activo en el CNE. Eres un bárbaro. De todas maneras, ¿tú crees que ese proceso... ¿Tú estarías de acuerdo ahorita con la reformación de una constituyente? ¿Tú? No, que hubiese una Asamblea Nacional... Yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué no? Porque yo pensaba de que aquí iban a ver los procesos electorales tal como estaban contemplados según su periodo. Pero, ¿por qué dice? No, hermano, te estoy diciendo. ¿Por qué te vas a las elecciones electorales? ¿Por qué te vas a las elecciones electorales? Porque yo desde el país Espérate. Yo lo dije, se lo dije a la oposición y se lo dije al oficialismo. Porque si tú me preguntas a mí,
Cuando el oficialismo me preguntó, Jaime, ¿tú qué piensas? Yo le digo, la oposición tiene que permitir los lapsos establecidos en la ley para ir a elecciones regionales en el 2016, elecciones municipales en el 2017 y elección presidencial en el 2018. La y quedarse oposición tranquilo. tiene que permitir. Pero cuando me preguntó el oficialismo, yo le dije, se va a equivocar la oposición pensando que el camino era el referendo revocatorio de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se equivocó? Yo lo dije, hermano, no tiene por qué decírmelo a mí, pero se lo dije a la oposición como se lo dije al oficialismo, cosa que ustedes no hacen. Cosa que ustedes no hacen. Jaime, mira. Ustedes no son suficientemente francos con la gente. Mira, Jaime. Ustedes le dicen una cosa Franco, que no es. Franco que no es. No lo dicen como o sea, es. ustedes se van de una vez a lo electoral. Porque ustedes no están de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué la estamos solicitando? No la solicitaron ustedes, lo sacó Maduro porque ¿Por sabe qué que la la está situación solicitando? y la presión política en la calle lo estaba asfixiando. ¿Cuál es el hermano. presidente de la República? Pero como habla políticamente. Por favor. Pero escuche, ¿cuál es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela? Por favor, ¿Cuál es el presidente hermano, del Partido por Socialista Unido de favor, Venezuela? y de Panamá Nicolás Maduro Moro. Lo va a hacer en un meeting. No, Tremenda pero, organización. hermano. Qué tremenda Hermano, planificación. mire, Un presidente de ¿por qué la lo hace en República, un meeting? un ¿Por qué presidente lo de hace? la República tiene que hacer una Tú cosa de esa analizaste, naturaleza ya que hablas de de meeting. manera planificada y no decir como una Mira, medida Jaime. populista en un meeting Ay, sobre una tarima mira, solamente quiero para un darlo- sector de la población, cuando una Asamblea Nacional Constituyente tiene que involucrar a Pero era todo el cadena, pueblo fue venezolano. fue en cadena. ¿no? Hermano, pero Fue en un en acto cadena, político, ¿no? en un acto político. Pero fue en cadena. Pero fue un acto político. Pero fue en cadena para todo el Pero fue un país. acto ¿no? político. Pero fue en cadena Pero para fue todo un el acto país. político. Pero fue en cadena No para fue en el Palacio Miraflores. No, un acto político. Fue un acto Celebrando político, el día. no. No, señor. Celebrando No fue el día. dirigente del Partido No, Socialista de señor. Venezuela. Celebrando el Día Internacional del Mira, Trabajador. Sandro Bárbaro, Celebrando el Día Internacional Tenemos que del hacer un Trabajador. paréntesis Un acto de político. publicidad. No fue un acto político Tenemos que como identificar tal. y ya regresamos. Este es NEC Televisión, conecta contigo y tu programa Línea de Fuego. Ya regresamos.